Salguero, directora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Buenas noches, Frine, ¿cómo te encuentras? Hola, Berenice, buenas noches. Muy bien, ¿tú cómo estás? Perfecto, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, sobre todo en este mes de marzo aquí, en este espacio de Informe Capital. Oye, queríamos plantear contigo el tema del sistema de cuidados, pero antes de irnos a eso, hay que caer primero con qué es el trabajo de cuidados para toda la gente que nos está viendo y tal vez no le queda tan claro en qué consiste y quiénes lo realizan. Claro, Berenice. Bueno, el trabajo de cuidados básicamente es como la actividad humana primigenia, que es todas las actividades que regeneran la vida cotidiana. Es decir, lavar, alimentarse, bañarse, tener a las personas con salud, vestirse, todas esas actividades es lo que implica cuidar, ¿no? Y regeneran una vida cotidiana. También si pensamos en el cuidado del medio ambiente, ¿no? Regar las plantas, tener un entorno saludable, tener un entorno no contaminado, también es parte de la agenda de cuidados del planeta y del medio ambiente. Entonces, todas las actividades que regeneran las vidas cotidianas son lo que llamamos cuidados. O sea, prácticamente estaríamos diciendo que la vida se sostiene a través de este trabajo. No solo la vida y la economía, ¿no? Yo creo que es muy importante decirlo, porque si bien la vida sostiene los cuidados, porque es la regeneración del día a día, alguien sin comer se muere, alguien sin tomar agua se muere, alguien sin tener salud tampoco va a sobrevivir. Pero también el sistema de cuidados, o digamos el trabajo de cuidados no remunerado, sostiene al sistema económico. ¿Por qué? Porque hay alguien que no está remunerado, que está cuidando, mientras alguien más está generando en el espacio, digamos, no privado, sino público, o en el espacio empresarial, o en el espacio de trabajo, en el espacio económico, está generando, pues, economía, ¿no? Claro. Y otra cosa, cuando pensamos en cuidado, muchas personas se tienden a referir únicamente como a infancias, ¿no? Pero el cuidado es un trabajo mucho más complejo. ¿Qué otros sectores de la sociedad entran en las tareas que necesiten ser cuidados en este caso? Bueno, primero te diría que el cuidado se está planteando como un derecho universal, porque se ata a los demás derechos, ¿no? Es decir, no existe educación sin cuidados, no existe salud sin cuidados, y porque todas las personas desde que nacemos hasta que morimos requerimos cuidados. Entonces se está planteando como un derecho universal. De hecho, en la Corte Interamericana ahora hay un proceso para más bien reconocer el derecho al cuidado como un derecho universal. Y todas las instancias, por lo tanto, el Estado es el primer garante de los derechos. Entonces, si reconocemos que el cuidado es un derecho, como además está reconocido en el artículo 9 de la Ciudad de México, podríamos decir que a quien le toca garantizar los derechos es precisamente al Estado. Y en el tema de cuidados, como está atado a todos los demás derechos, podríamos inferir que casi todas las instancias públicas tendrían una tarea corresponsable con la agenda de cuidados. Si pensamos, por ejemplo, en la educación podría ser cambios culturales, cambio de paradigma, ¿no? Sobre la división sexual del trabajo, por qué las mujeres cuidan como destino, ¿no? Aun cuando no es una cosa biológica. Y ahí yo creo que, por ejemplo, la entidad educativa tiene un gran trabajo que hacer en el tema de cuidados. Si pensamos incluso en la movilidad de las mujeres que cuidan o en la movilidad de las familias en este país, podríamos pensar que también la Secretaría de Transportes tiene una corresponsabilidad con esa agenda. Si pensamos en la Secretaría de Hacienda, porque es una agenda que necesita asegurar recursos para operar y para funcionar en términos de servicios de cuidados, pues también estaríamos pensando en eso. Y volviendo al sector educativo, ¿no? Si queremos cambiar, por ejemplo, el paradigma y el perfil de egresos de los estudiantes, para no generar al siguiente acumulador en el mundo, sino generar a la siguiente persona corresponsable, que piense en lo colectivo, en la comunidad, etcétera, pues también tendríamos que estar cambiando de alguna manera pues el perfil de egreso de las personas que entran a estudiar, ¿no? ¿Cuál es la meta? Entonces, casi todas las instancias de gobierno, por así decirlo, tienen un tema de corresponsabilidad con la agenda de cuidados, y por eso es que la mesa intersectorial que hicieron ahora hace más o menos 3 semanas, me parece un mes, a través de la Secretaría de la nueva Secretaría de las Mujeres, que recae además el sistema de cuidados ahora en el DIF, están convocando, ¿no?, a todas estas instancias que ya mencionamos, ¿no? Salud, educación, Secretaría de Transportes, Hacienda, y están haciendo como un movimiento muy plural y muy intersectorial, porque a todo mundo le convoca de alguna manera la agenda de cuidados. Tocaste dos temas ahorita en todo esto que nos comentabas. El primero sobre la feminización del trabajo del cuidado,
¿no? Que aunque lo tenemos en ese colectivo, que son las mujeres las que solemos hacer este trabajo, como ya lo indicaste, no remunerado, hay números que lo comprueban como tal, ¿no? Y eso también tendría que trascender en una política que esté pensada también en esto, en desfeminizar el cuidado como tal, que sea más igualitario para hombres, para mujeres, para todo tipo de personas, porque con eso llego al otro punto. Cuando estamos planteando la necesidad de crear, en este caso, un sistema de cuidados, no solamente estamos pensando en las personas que pueden o que tienen que pedir este derecho para que se les garantice, ¿no? El derecho a ser cuidados, o personas que necesiten este tipo de atenciones, sino además estamos pensando también en los cuidadores. ¿Podrías desarrollar un poco la idea de qué enfrenta un cuidador, ¿no? Y qué limitaciones tiene y qué cosas tendría que proveerle el Estado para que también pueda desarrollarse de manera plena en su vida? Bueno, primero decir en cifras muy rápidas, ¿no? Que las mujeres cuidan 3 veces más que los hombres en promedio. En segundo lugar, el 98-99% de las trabajadoras remuneradas del hogar, que también ejercen tareas de cuidados en su mayoría, son mujeres. Y las cuidadoras también, sean enfermeras o cuidadoras particulares, en su mayoría porcentualmente son mujeres. Entonces, digamos que los cuidados no solamente recaen en las mujeres, en las familias de manera no remunerada, sino también en la parte remunerada. Son trabajos feminizados y precarizados, ¿no? Son trabajos que cuentan con, pese a los cambios normativos que hemos tenido, todavía no logramos ni que el 2% de las trabajadoras del hogar tengan derechos laborales, dependen de los y las empleadoras que tengan como la voluntad de hacerlo, y no hay como una capacitación o una certificación para nadie en términos de cuidados, así como la brecha de servicios para las poblaciones prioritarias de cuidados, porque si bien los cuidados son universales para todas las personas, podemos reconocer que hay poblaciones prioritarias, ¿no? Como la infancia, como personas con alguna enfermedad, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Podríamos pensar que en ese rango de prioridades también los servicios del Estado y son insuficientes, ¿no? Entonces, eso es como una limitante también para estas mujeres que en su mayoría cuidan, para insertarse en otros espacios de participación, sea participación política, sea lo laboral, económicamente activas, estudiar, ¿no? Y la pandemia creo que lo refrendó muy bien. Y quienes perdieron en su mayoría el trabajo o los cupos en las escuelas, pues fueron las mujeres que de nueva cuenta se salieron a cuidar. Entonces, por eso es un trabajo feminizado, ¿no? Y creo que hay mucho por hacer para generar un cambio cultural en donde pensemos que poner el cuidado al centro tiene que ver con sí cerrar una brecha de servicios para las personas prioritarias de cuidados y que para nadie sea un impedimento de disfrute, de goce de sus derechos, de su vida y de su desarrollo personal, cuidar. Pero por otro lado también hacer espacio para cuidar, ¿no? Porque también creo que muchas madres y padres quieren cuidar a sus hijos, a sus hijas, a sus hijes, pero no encuentran a la qué hora hacerlo, ¿no? O muchas personas tienen la voluntad de cuidar a sus padres cuando son adultos mayores y tampoco hay tiempo para hacerlo. Entonces, a mí lo que me gusta de la agenda de cuidados es que te replantea básicamente una forma de organización social y un sistema económico que hoy genera una crisis mayor de lo que pensamos, ¿no? Claro. También tocaste otro punto muy interesante, que es ¿qué tendríamos que poner entonces al centro de la política estatal, ¿no? Para que realmente se pueda crear este sistema de cuidados? Obviamente ya estamos hablando de que hay mercantilización de este trabajo como tal, ya lo mencionaste, muy, muy precarizado, también en condiciones muy marginales. Pero, ¿qué tendría que priorizar ahora el Estado para crear este sistema? ¿No? Digo, hay ahorita la intención de hacerlo, ¿no? A nivel federal, también en la Ciudad de México, pero realmente, ¿qué no se podría dejar de lado al tratar de crear este sistema ahora que precisamente vemos que hay toda la intención para hacerlo? Pues para mí está la parte como de inmediatez, en donde estamos reconociendo que hay una brecha de servicios de cuidados para las poblaciones prioritarias. Entonces, por un lado sería cómo empezamos a generar más servicios para las poblaciones prioritarias que además tengan cierta flexibilidad, pensando en que si hoy había un bono de juventud, después va a transitar hacia un bono de adultos mayores o de personas mayores, y cómo esa infraestructura, ¿no?, puede ir también mutando hacia las poblaciones prioritarias de
cuidados conforme vayan creciendo, ¿no? Eso por un lado, los servicios. Y por otro lado, yo creo que hay muchas cosas que hacer en términos de corresponsabilidad, de regulación del mercado y de señalar cuáles son las atribuciones claras de cada una de las entidades gubernamentales para abonar a este nuevo cambio de paradigma y caminar hacia sociedades cuidadoras, tomando en cuenta que lo más importante en una sociedad es el cuidado de las personas, es la vida misma. Entonces, si no cuidamos la vida misma y al planeta, pues no hay planeta B, ¿no? Y yo creo, la verdad, es que si hiciéramos como estudios más serios de costo-beneficio, veríamos que sale mucho más caro la policrisis que genera la falta de cuidados o la crisis de cuidados que todas las políticas públicas que después se tienen que echar a andar para subsanar esa falta de cuidados, ¿no? Que repercute en la salud, repercute en el desarrollo de los niños y las niñas, repercute en el desarrollo pleno de la vida de las mujeres y en muchas otras cosas, ¿no? Perfecto. Oye, también quisiera que nos ayudaras a desarrollar un poco la idea de la economía del cuidado. ¿En qué consiste? ¿Quiénes la realizan? ¿Y cuál es el papel del Estado en esto otra vez? Bueno, la economía del cuidado, de nuevo, repito que se evalúa en algún momento como cuánto costaban los cuidados no remunerados, cuánto era el aporte de los cuidados no remunerados. Y desde la economía feminista, ¿no? Se vio que era casi el 26% del Producto Interno Bruto. Entonces, eso era una cifra que pensábamos que iba a revolucionar el mundo porque era como 26% del PIB no lo genera ni la industria más fructífera en ningún país, ¿no? Ni la automovilística, ni la de textil, ni ninguna. Entonces, podrías pensar que el trabajo gratuito de tantas mujeres, porque está en su medido, mayoría son mujeres, no porque claro, queramos poner a las mujeres por encima de los hombres, ni mucho menos, simplemente que estadísticamente pues está medido que quien más cuida son las mujeres, ¿no? Tampoco hay condiciones para que los hombres cuiden, ojo, ¿no? O sea, también habría que generar esas condiciones para que haya una mayor corresponsabilidad en los cuidados entre los sexos, entre los géneros y entre las familias. Entonces, bueno, la economía del cuidado de lo que te habla es cuánto cuesta, cuánto sostiene la economía y cuánto sostiene la vida, y que se tiene que reconocer y remunerar esa economía que hoy por hoy ha sido gratuita y también ha sido invisibilizada, ¿no? Como si fuera algo natural, como si no contara. Y yo creo que todas las personas que han desarrollado un rol de cuidadores, ¿no? Ya sea para adultos mayores, para familiares o no, o sea, cualquiera que ha cuidado podría darse cuenta de lo extenuante que es el trabajo de cuidados, porque tiene una carga mental, tiene una carga económica, tiene una carga física y tiene una carga de gestión y de diferentes índoles, ¿no? Entonces, ¿por qué ese trabajo tendría que ser solamente destino de las mujeres? ¿Por qué no podría ser importante para toda la sociedad cuidar? ¿Y por qué sería importante reconocer su valor en términos económicos para ver cómo lo redistribuimos? Porque aunque se trata de monetizar, yo creo que a nadie le va a alcanzar para aportar un 26%, ¿no?, del PIB para subsanar toda esa economía que hoy en día se genera de manera gratuita. Entonces creo que deberíamos de ser muy creativos para pensar en diferentes esquemas que sí reconozcan y remuneren, por un lado, sobre todo a las cuidadoras, de manera que generen trabajo decente, y porque también se piensa, ¿no?, que en un futuro los trabajos de cuidado pueden aliviar también como esa pérdida de empleos que hubo en algún momento con la pandemia o para la recuperación económica. Pero mientras no sea trabajo decente, me parece que no deberíamos de seguir reproduciendo esquemas de trabajo precarizado, feminizado en los cuidados. Y por otro lado, pues yo creo que es reconocer que a nadie nos va a alcanzar para pagar eso, entonces por eso hablamos de corresponsabilidad, ¿no? Tiene que haber una corresponsabilidad del Estado, del mercado y de las familias y la comunidad para poder solventar ese gasto o esa economía de cuidados que hoy estamos valuando en casi 26% del Producto Interno Bruto. Claro que como lo comentábamos fuera del aire también, y también iniciamos la práctica con eso un poco, se tienen que crear las condiciones incluso para que lo que ya está sucediendo hoy, que es un hecho, ¿no? Estos sistemas precarizados e irregulares de cuidado puedan subsistir incluso, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de la reducción laboral de las 48 a las 40 horas, por ejemplo. O sea, que la gente pueda tener esta oportunidad de cuidar también o de cuidarse a sí mismos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, aunque todavía no está el modelo nacional de cuidados en México como tal, ¿no? No existe todavía, se está creando, como bien lo mencionabas, se están haciendo foros, se está analizando qué debería de llevar.
ya existen sistemas de cuidados en otras partes del mundo. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consisten o cómo podríamos tal vez imaginar entonces a partir de eso el sistema que se va a crear aquí en México? Sí, los sistemas nacionales de cuidados, que el de Uruguay fue como el punta de lanza, ¿no? Fue de los primeros y ha sido de los más emblemáticos. Es básicamente cómo conjugas o cómo conjuntas a todas las instancias corresponsables de los cuidados en un sistema para no duplicar, o sea, para hacer muchas cosas. Primero, lo que hacen esos sistemas nacionales de cuidado es que se hablan las diferentes instancias para hacer diagnósticos. Entonces, se diagnostica, por ejemplo, entonces generan información. ¿Qué hace un sistema de cuidados? Genera información, ¿no? De cuál es la brecha de cuidados, por dónde empezar, en dónde cuida más la gente, ¿no? Cuáles son las poblaciones más desfavorecidas con los cuidados y que te dé un sentido de política pública más asertiva, ¿no? Y más atinada. Otra cosa que tendría que hacer un sistema de cuidados es regular. Entonces ahí es donde hablamos de todas las, por ejemplo, políticas de corresponsabilidad del mercado, ¿no? Cómo podemos regular la jornada laboral, cómo podemos regular los horarios escolares, ¿no? Y muchas otras cosas que, si lo piensas, podrían descargar trabajo de cuidados de las mujeres y de las familias. Y la otra cosa que podrían hacer es evaluar las políticas de cuidados, ¿no? Entonces generan información, generan política pública basada en esa evidencia y después tendrían que estar generando monitoreo y evaluación sobre esas políticas públicas. Entonces, en realidad, lo que nosotras siempre decimos es, claro que es útil generar estos sistemas nacionales de cuidado para evitar duplicidad de esfuerzos, para que haya una política de cuidados coordinada, para que sea eficiente, para que sea integral, etcétera, etcétera. Pero también podemos avanzar y seguir avanzando progresivamente hasta tener el sistema nacional en políticas de cuidados, tanto en lo local como en lo no, o sea, a nivel territorial, pero también por sector, y empezar a clarificar qué le tocaría a cada sector del gobierno hacer y a cada sector de la comunidad y a cada sector y a cada persona en las familias para corresponsabilizarse con los cuidados. Aunque mencionábamos que es una necesidad que el Estado reconozca este derecho como tal a nivel federal, porque ya mencionábamos que solamente está en este momento en la Ciudad de México y que por lo tanto el Estado debería de ser quien garantice este derecho como tal a todas las personas. También me queda como la idea de qué se puede hacer desde la sociedad civil, porque ya han habido casos, ejemplos, ¿no? Autogestivos, platicábamos uno también fuera del aire, de cómo la gente se ha organizado para solita crear este tipo de sistemas que, si bien no están planteados como tal, con toda esta teorización y esta lógica de un sistema de cuidados en sí mismo, pero que ya existen y que se están realizando y que después es mucho más fácil que se puedan insertar también otras formas de cooperación del Estado en estos mismos ejemplos. ¿Podrías platicarnos un poquito al respecto? O sea, yo creo que lo primero que podría hacer la sociedad es reconocer que el cuidado es trabajo, ¿no? Que como dicen, ¿no? Eso que llamas amor es trabajo no pagado, ¿no? El reconocimiento es muy importante, pero después también creo que las condiciones son muy estructurales. No es que la gente no tenga ganas a veces de organizarse y decir, bueno, ¿cómo nos ayudamos entre diferentes, no sé, cabezas jefas de familia para cuidar a nuestras infancias? Porque si no hay las condiciones estructurales que le permitan a las madres o a los padres rotarse para los cuidados, pues va a ser difícil que haya una organización, una autogestión y una autoorganización. Entonces yo creo que el reconocimiento sí es muy importante, porque es empezar por reconocer que las mujeres no nacimos con un chip del cuidado, sino que es un rol de género que se nos ha atribuido históricamente sin reconocimiento y sin remuneración. Entonces, el reconocimiento para mí es básico, ¿no? O sea, como que se reconozca en la sociedad que eso es trabajo, es muy importante. A partir de reconocer que es trabajo, es donde podemos empezar a hablar de la redistribución. Cuando se peleó la paridad en sus inicios, incluso en las conferencias regionales, Beijing más Beijing, etcétera, etcétera, se había peleado paridad y cuidados en conjunto. Venían pegados, o sea, no es una agenda nueva, ¿no? Y solamente se logró avanzar en la paridad y se quedaron rezagados los cuidados, porque siento que es como esta agenda que pareciera imposible, que pareciera impagable, pero que yo creo que tiene todo es una agenda llena de posibilidades, de nobleza y de sensatez, y que también es urgente, ¿verdad? Porque si seguimos así, ¿no? Esta crisis de cuidados va a salir mucho más cara que reconocerlo como derecho y empezar a hacer acciones y a tomar acciones para poner los cuidados al centro de la sociedad y avanzar hacia allá. Pero yo creo que eso, o sea, para mí la sociedad sí se puede organizar, pero el Estado tiene que generar
las condiciones estructurales para que la gente se pueda organizar. Y entonces sí podríamos pensar en un montón de cosas autogestivas y también en los cuidados desde los territorios, ¿no? Porque no a todo mundo le embona bien, digamos, la misma política de cuidados. Entonces también se habla mucho como de la pertinencia territorial en las agendas de cuidados. Entonces, si bien yo creo que todos somos corresponsables de eso, sí necesitamos condiciones estructurales para organizarnos mejor en torno a la sociedad de cuidados. Perfecto, pues te agradecemos mucho tu participación, Frines Salguero, aquí Berenice, en este espacio Informe Capital. La verdad es que vemos que este tema en general es muy complejo, falta mucho por avanzar, pero por lo menos estamos viendo que ya existe una voluntad y que se está planteando la necesidad de hacerlo. Pues te agradecemos mucho que hayas asistido con nosotros.